Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez su anfitriona Marcelina. Hoy es el día 11 y vamos a continuar con la lectura de este libro, Acepta y sé libre, del autor Carlos Pinto. El proyecto o el propósito de estos videos es recordarles que es tan solo compartir lectura de libros que sean de beneficio para encontrar el bienestar, para poder vivir nuestros días, como dice, sintiendo un bienestar profundo. Bueno, eh, habíamos leído el capítulo 8 y ahora nos toca el capítulo 9. Es el día 11 nuevamente, capítulo 9. Bueno, empezamos. Capítulo 9, Leyes Universales. Siguiendo con el proceso de entender mejor los factores que rigen nuestra realidad, ya que esa realidad es la que queremos cambiar, hablemos ahora un poco de las leyes universales. Sí, así como la ley de la gravedad existe, existen leyes universales a las cuales tú y yo estamos regidos. Yo no lo sabía ni jamás lo había tomado en cuenta, pero en mi búsqueda de entender mejor para poder hacer ese cambio que mi corazón tanto anhela, los he tenido no solo que conocer, sino también entender y aplicarlos. Y es mi deseo que tú también puedas entenderlos y aplicarlos para que los tomes en cuenta en cada decisión y acción que realizas todos los días. Cuando leí ese libro El Secreto que hablaba de la ley de la atracción, observé que todos los que colaboraron a escribir decían usarla. Contaban diferentes situaciones en las que las personas normales como yo habían logrado hacer ese cambio en su vida. Una y otra vez me encontraba con ejemplos diferentes. Entonces yo quise saber más sobre estas leyes. Recuerdo que al leer pensaba y me sorprendía y decía, wow, incluso yo había utilizado esta ley y no me había enterado. Pensaba y me preguntaba, ¿por qué nunca nadie me había hablado de ellas? ¿Por qué si son leyes universales no todos las conocemos? ¿Por qué no somos conscientes que existen? Después de leer mucho acerca de esto, encontré que no se enseña sobre ellas, de hecho ni se menciona o se habla sobre ellas porque son consideradas como teorías filosóficas más que leyes universales o más que leyes científicas. Recordemos que hasta no hace mucho vivíamos en una era en la que solo se aceptaba como verdad absoluta aquello que minuciosamente hubiese sido comprobado a través de la ciencia. Y claro, imagínense con las limitaciones de entendimiento y conocimiento que tenemos como humanidad, porque los científicos físicos son humanos, vamos avanzando el camino de la ciencia a pasos de bebés. Sin embargo, como vimos en el capítulo anterior, con el nacimiento de la física cuántica, nuestra visión tan rígida va cambiando. Aunque muchos llaman a estas leyes universales descubrimientos de la nueva era, en realidad no son más que redescubrimientos de sabiduría antigua. Recuerdo muy claramente cuando por primera vez me encontré con este concepto. Era una tarde que no tenía que trabajar. Había ido a visitar a una señora que conocí en el autobús. Ella era muy amable y desprendida. Me hacía recordar a mi mamá, a mi abuela. No me pude quedar mucho tiempo charlando con ella porque tenía que salir a trabajar. Por algún motivo ese día no tenía ganas de volver a mi habitación y me quedé sentado en la banca de un pequeño parque que estaba atravesando. En mis manos tenía el libro que la hija de la señora me había prestado para yo entretenerme, ya que yo no tenía televisión en mi habitación. Yo no era un gran lector, de hecho no me gustaba leer. La idea de leer por placer jamás había cruzado mi mente. Pero ese día, ya que el libro estaba en mis manos y estaba escrito en español, empecé a leerlo. Para mi gran sorpresa y experiencia personal, ese libro era como una película. Mientras más leía, más quería saber. Recuerdo que empezó a oscurecer, pero yo quería seguir leyendo. Uno de los ejemplos que puedo enfatizar del libro que se quedó en mi mente fue acerca de un comediante que le iba muy mal. Nadie se reía de sus chistes, de hecho se burlaban de él y no lo tomaban en serio. Pero cuando él empezó a enfocarse y ver en su mente una y otra vez que su audiencia se reía y lo aplaudían, eventualmente eso fue lo que sucedió. Con ese ejemplo vino a mi mente una experiencia similar que yo había vivido. Cuando llegué a Londres, y yo he vivido en muchos lugares en Londres, en uno de esos lugares recuerdo que yo compartía habitación con otra persona en camas separadas. Esta persona era muy trabajador
trabajadora y amigable, pero tomaba mucho bebida alcohólica. En ese entonces yo trabajaba toda la noche y en el día dormía muy poco. Lo único que yo quería era descansar y dormir, pero no podía porque él usualmente prendía la música y siempre estaba bebiendo. En ese entonces yo era muy humilde y sobre todo tímido de decir algo que le pudiera molestar. Nunca me gustaron los conflictos y con una persona bajo la influencia del alcohol es difícil dialogar o llegar a un entendimiento. Lo único que yo mostraba era que todo estaba bien y me alejaba, pero sin embargo por dentro yo no estaba bien. En mi mente y en mi corazón yo solo quería descansar y dormir porque ya era un buen tiempo que esta situación se repetía una y otra vez. Recuerdo que deseaba tanto descansar bien que constantemente me imaginaba estando yo solo en la habitación, durmiendo en mi cama, sintiendo la comodidad de mi cama sin que nadie me hiciera ruido o molestar. Entonces un día domingo por la mañana él prende la música y empieza a tomar su cerveza. Y yo lo único que quería era descansar porque yo trabajaba casi 16 horas en la noche y parte del día. Entonces ese domingo cuando yo llego de trabajar a querer descansar un poco, él me dice, te invito a una cerveza, compartamos. Y yo le dije, no, porque tengo que salir a trabajar y me salí. Sin embargo, yo no fui a trabajar, simplemente había dicho eso porque no quería beber cerveza. Yo solo quería descansar. Bueno, salí de casa y lo único que se me ocurrió hacer fue subirme a cualquier autobús sin destino. Mientras iba en el autobús sentado, me imaginaba una y otra vez estar descansando sin que nadie me molestara, durmiendo en paz. Y así, imaginándome, me quedé dormido en el autobús. El autobús llegó al final de su trayectoria, pero yo seguía allí y volví en el mismo autobús a casa otra vez, imaginándome que estaba descansando bien y me quedé dormido nuevamente. Entonces finalmente volví a casa y para mi sorpresa vi que él no estaba en la habitación y yo apenas cerré mi puerta, el vecino de la otra habitación me toca la puerta y me pregunta sobre el amigo, o sea, de mi compañero de habitación. Recuerdo que él se veía muy agitado y molesto. Yo le expliqué que acababa de llegar y que no sabía nada de su paradero. Él me explicó que el amigo de habitación había molestado a su novia y por lo tanto lo estaba buscando para confrontarlo. Noté que mi compañero de habitación se había llevado sus cosas, entonces él no volvería más a la habitación. Y así fue que me quedé tal como me imaginaba, descansando solo sin que nadie me molestara, en paz y tranquilidad. La ley de la atracción. Esta filosofía sugiere que pensamientos repetitivos atraen los resultados en donde tu atención estaba constantemente concentrada por cierto periodo de tiempo. Serán positivos para ti si pensabas en eventos buenos y serán buenos y atraerán resultados negativos si pensabas en eventos negativos. De acuerdo con esta ley, eres tú que crea tu propia realidad. Aquello en lo que tú te enfocas es lo que atraes hacia tu vida. Esta ley sugiere que aquello que en lo que tú crees o te imaginas en tu mente sucederá. Como lo describí, lo único en lo que me enfocaba y por consolarme era en lo bien que estaba durmiendo, en la paz y tranquilidad del silencio, en la comodidad de mi cama. Obviamente es importante entender que no es tan sencillo como eso. Existen obviamente muchos más factores para que algo se dé. Vivimos en un colectivo y como colectivo también creamos la realidad en la que vivimos como colectivo. La historia que les compartí es solo para ilustrarles a qué se refiere la ley de la atracción y aunque estoy convencido que mi enfoque ayudó a traer el resultado final, todas las otras personas también jugaron su parte. Esta experiencia también va de la mano con lo que explica el doctor Joe Dispenza en su libro Rompiendo el hábito de ser tú mismo. La ley de la atracción está basada en la creencia de que los pensamientos son una forma de energía y que energía positiva o pensamientos positivos atraen éxito en todas las áreas de tu vida, incluyendo la salud, tus finanzas, en las relaciones ya sean sentimentales de pareja, de familia, amigos, etcétera. En este entonces, y aunque había estado entusiasmado cuando leí el libro, era difícil para mí entender o poder imaginarme el proceso
de la atracción de energías similares. En ese tiempo, y quizá como muchos de ustedes, yo no aceptaba nada que no fuera científicamente comprobado. Yo aún pertenecía a la vieja escuela, y eso era porque aún no hubiera y eso era porque aún no hubieran expuesto los últimos descubrimientos en la ciencia. Era porque yo después de la escuela me desconecté completamente de aprender o enterarme de lo que sucedía en el campo de la ciencia. Y eso era sencillamente porque para mí la ciencia no tenía nada que ver conmigo. Podía ver el avance de la ciencia en la última tecnología que presentaban como los nuevos modelos de celulares, nuevos modelos de autos, etcétera. Entonces, ¿para qué me iba a tomar la molestia de andar escudriñando acerca de los últimos descubrimientos? Con el pasar del tiempo y buscar más información, pude entender que existen leyes naturales que independientemente de que tú sepas o no, que independientemente de que tú creas o no, están ocurriendo en tu vida. Otro ejemplo personal que viene a mi mente y que quiero compartir contigo para que veas que estas leyes ocurren aún así tú no sepas es el siguiente. Esto sucedió años atrás cuando estaba en un preparatorio que era un curso para dar exámenes para entrar a la universidad. Como te imaginas, los postulantes éramos aproximadamente más o menos 1500, ya que la única esperanza de tener una educación mayor para muchos de nosotros era ingresar a la universidad subvencionada por el Estado. De esos 1500 postulantes entraban a la universidad aproximadamente solo 300. Mi deseo era ingresar a la universidad en el área de ingeniería. Cada preparatorio para cualquier carrera tenía un lapso de duración de 6 meses. En el primer semestre que intenté aprobar el examen de ingreso no tuve éxito. No me di por vencido y lo intenté nuevamente una segunda vez. Otros 6 meses de estudio. Pero en este segundo semestre, en mi anterior, tenía ese deseo de aprobar los exámenes y competía con un compañero para quien este era su tercer intento. Entonces eran 4 materias fundamentales las que teníamos que aprobar. Recuerdo que faltaba un día para dar el examen de una materia de química y 2 días para el examen de álgebra. Yo muy diligente estaba en la casa de mi amigo listo para repasar y estudiar la materia de química, pues teníamos el examen al día siguiente. Estuvimos estudiando un poco cuando él dice, no te preocupes por la materia de química, yo te voy a ayudar en el examen, yo sé muy bien esta materia, mejor estudiamos el material de álgebra, que el examen será en 2 días. Estaba yo pensando cuando él me dice nuevamente, mira, hagamos una cosa, como yo sé química, yo te voy a ayudar en el examen y tú ayúdame en álgebra. En ese momento pensé, bueno, de todos modos no me gusta la química mucho, creo que tengo más chances si él me ayuda. Con ese pensamiento acepté la propuesta y empezamos a repasar álgebra. Luego, por algún motivo ese día por la tarde estuve en la universidad fotocopiando unas hojas, cuando de repente escuché a otros jóvenes que hablaban de fotocopia de exámenes viejos de química con respuestas. Eran exámenes pasados de anteriores semestres. Yo, muy diligente, pregunté si podía sacarme una copia para mí. Entonces, para mi fortuna, accedieron y me sacaron también una copia. Entonces fui a casa y por la noche me puse a practicar resolviendo estos exámenes, practicándolos una y otra vez. De estos recuerdo que en particular al hacer los ejercicios yo repetía en voz alta: estoy resolviendo mi examen de mañana. Este es mi examen. Estoy resolviendo mi examen de mañana. Este es mi examen. Al día siguiente por la mañana, casi sin dormir, fui a dar el examen muy relajado, pues tenía mi pacto con mi compañero. Sorpresa me llevé que en el aula nos separaron en diferentes lugares. A mí me pusieron en el primer asiento cerca del profesor o catedrático y a él lo pusieron al otro lado. Era imposible que él me ayudara como habíamos acordado. No acababa de salir de mi sorpresa cuando recibo el examen y lo veo. La sorpresa fue aún más grande, eran los mismos ejercicios que yo había estado practicando la noche anterior. Quedé tan sorprendido porque pensé que todos esos ejercicios que el catedrático pudo haber puso todas las que yo me sabía, pues las había practicado. Está de más decir que resolví el examen muy rápido y que encima de todo saqué la nota más alta de todos.
Mi compañero que tenía que ayudarme no daba crédito al resultado, pues él era consciente de que él sabía mucho más que yo. Entonces, como ves, sin yo darme cuenta, estaba aplicando la ley de la atracción, tomando acción y enfoque en una cosa, resolviendo mi examen. Ahora me doy cuenta que cuando yo repetía esa frase, yo mismo estaba declarando y decretando que estaba resolviendo mi examen, y así se dio. Si miramos atrás en la historia, muchas civilizaciones hablaban y enseñaban a su gente sobre estas leyes, pero en su manera de ellos. Con el pasar del tiempo y especialmente con ese hermetismo de no aceptar nada que no fuera científicamente comprobado, estas leyes fueron rezagadas a ser vistas tan solo como filosofías. Yo quiero que abras tu mente y que empieces a prestar atención a los sucesos que pasan en tu vida. Vuelvo y te repito que solo haciéndote responsable de los sucesos de tu vida podrás cambiarlos para mejor, y eso solo se puede lograr teniendo un mayor entendimiento de las leyes naturales que sin tú saberlo aplicas en tu diario vivir. Ahora, para que veas que estas leyes se aplican independientemente que tú hayas conocido o no, piensa en alguna experiencia o suceso en tu vida, ya sea malo o bueno, similar al que yo te compartí, y trata de ver cómo esa ley fue aplicada. Bueno, hasta aquí, amigos, ha sido el capítulo número 9. Gracias